Cuando un nuevo gobierno se avecina, los enemigos o los opositores se tienen que reacomodar. Con el fin del kirchnerismo y con el macrismo asociado al gobierno, quedan muy pocos actores a disposición o disponibles para enfrentarse al gobierno. Hay una provincia que es la más importante de la Argentina, que es la más rica, claramente, la más extensa, de alguna manera. Bueno, no sé si es la más extensa geográficamente, pero sí en cuanto a su despliegue económico, es sin duda la provincia de Buenos Aires es la más rica, la más importante. Y el líder de esa provincia, el gobernador, desde hace 4 años y reelecto, o sea, donde se revalidó, se convalidó su gobernación, es Axel Kicillof y probablemente sea, o es lo que yo estoy planteándome, si es el nuevo líder de la oposición, si es, va a ser verdaderamente el líder de la oposición. Yo esto obviamente lo puedo ver desde la astrología, entonces vamos a ver un poquito su carta natal y a ver algunos de sus tránsitos y cómo va a evolucionar Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En esta nota de Infobae ya dice por qué Kicillof es el gobernador que más resiste el ajuste de Milei. O sea, de alguna manera es el que más se está oponiendo, primero porque es el líder de la provincia, o por lo menos el gobernador de la provincia, con mayor poder de fuego. Hasta incluso la provincia de Buenos Aires es interesante, porque la provincia de Buenos Aires, todas las provincias son previas a la constitución del Estado-Nación, de la nación, o sea, son previas. Y la provincia de Buenos Aires, cuando se termina de unir a la Confederación Argentina, en la Constitución del 53 se guardó para sí una cláusula para poder unirse al Estado Nacional, una cláusula en donde podía acuñar su propia moneda. Esto sucedió en la crisis del 2001, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires de ese momento lanza, Rucauf era, lanza la moneda de los patacones. O sea, en vez de usar pesos, o sea, se podía usar patacones, una moneda que básicamente era un bono al portador que pagaba iba a pagar cierto interés, pero era transaccional, era fungible. Entonces, básicamente, o sea, se podía transaccionar, se podía utilizar como una moneda normal. Y esa es la potestad que tiene la provincia de Buenos Aires, que es algo de lo que se estuvo hablando con toda esta cosa de Milei, que, bueno, no hay plata, no hay plata, no sé qué. Bueno, entonces, digo, a ver, nosotros necesitamos plata, bueno, la hacemos nosotros, ¿sí? El banco de la provincia la hace, quédate tranquilo y la manejamos nosotros. Vamos a ver quién la acepta, ¿sí? Aunque el Patacón, bueno, fue bastante aceptable. Pero bueno, básicamente él es el líder de la oposición y además en esta última semana, en estos últimos días, post Navidad, lanzó un aumento de impuestos por encima de la inflación, impuestos a la renta que es básicamente a las propiedades, o sea, impuesto inmobiliario casi de hasta un 300% de aumento, aunque afecta, depende de la evaluación fiscal de cada propiedad. Supuestamente afecta como a los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que hay a rolete. Y también un impuesto a los autos. O sea, básicamente sigue como generando impuestos hacia personas que tienen algo, ¿sí? Para financiar de alguna manera su política social o su política de seguir generando gasto público. O sea, Kicillof no está como de acuerdo con el achique del Estado, como se está planteando. Entonces, por eso se está planteando como que sea el líder opositor. Pero veamos su carta. Extrañamente, Kicillof también es de Libra, como el presidente de la nación, aunque es de principio de Libra, tiene como mucha energía libriana, tiene Sol, Venus y Urano en Libra, pero también, bueno, tiene a Mercurio y Plutón en Virgo. Eh, ese Mercurio, de alguna manera, hace que Kicillof aparentemente tiene problemas cuando se comunica, como que le cuesta un poco comunicarse, le cuesta un poco el uso de las palabras. Pero ahí probablemente
ese Mercurio en Libra, ese Mercurio, perdón, en Virgo hace que sea que él busque como la cosa más perfecta generalmente, esto es algo que observé más en consulta, y las personas, hay personas que se comunican mejor oralmente y otras personas que se comunican mejor escrito, ¿sí? Por escrito, o sea, que pueden escribir mejor. Esto va a depender también del tipo de mente que tengas. Por ahí una mente o un Mercurio con un poco más de aire, con un poco más de fuego, no le cueste tanto comunicarse oralmente, ¿sí? Sea más de improvisar, de hablar, de tener como mucha más labia, vamos a decir. Pero las energías con Mercurio de tierra o incluso de agua necesitan un poquito más de desarrollo en lo que van a comunicar, necesitan un poquito más de reflexión en lo que comunican. Y probablemente Kicillof sea ese caso. Probablemente él se exprese mejor por escrito, habría que ver cómo escribe, yo jamás leí nada de él, que oralmente, en donde tiene que improvisar, donde tiene que hablar, donde tiene como que interactuar de otra forma. Pero esto es algo que nos sucede a todas las personas, ¿sí? Quizás, o sea, vos puedas reflexionar también cuál es tu forma, tu mejor forma de comunicarte. También tiene, el ascendente lo tiene en Sagitario y tiene Júpiter en Sagitario, esto es muy bueno para toda su expansión, para toda su salida hacia afuera, y la Luna también en Sagitario. Entonces termina siendo como, emocionalmente termina siempre de alguna forma acomodado. Eh, Básicamente, toda esa energía libriana la vamos a asociar con la justicia social, ¿sí? Otro gran líder libriano era Perón, ¿sí? Perón era libriano y es, digamos, el fundador de la justicia social en Argentina. Entonces, va a haber cierta como necesidad de expresarse hacia la comunidad, él siempre piensa todo comunitariamente, todo su sol, toda esa energía está en la casa 11, entonces hay como mucha cosa de lo comunitario, el compromiso colectivo. Y también con su Urano de cierta búsqueda de innovación. Esto de alguna forma le puede dar buena, buena madera, digamos, para generar su liderazgo a nivel social y empezar de alguna manera a desmarcarse, porque Kicillof está en un conflicto, básicamente. Él tiene que desmarcarse del kirchnerismo más duro. Es muy difícil porque fue ministro de Economía de Cristina, luego fue ungido por Cristina y por el kirchnerismo para ser gobernador de la provincia más importante. O sea, va a ser muy difícil que se desmarque de esa tradición, aunque él ya viene hablando de, bueno, hay que generar nuevas canciones, no sé qué, y que hay que innovar, o sea, ya basta con Néstor y Cristina, Perón, etcétera. Y este de alguna manera es Urano en Libra, que si bien es generacional, es Urano en Libra, quiere como desmarcarlo, quiere empezar como a innovar en cuanto a la justicia social, o sea, ser una justicia social del siglo XXI, progresista, de alguna manera más europea, ¿sí? Si queremos, entre comillas. Ahora, tiene cierto, bien, venía hablando un poquito de cierto carisma que podríamos llegar a decir que tiene Axel Kicillof, cierto carisma y liderazgo, de alguna manera. O sea, no por casualidad está ahí, está donde está, o sea, y todo lo que hizo. De alguna forma es el kirchnerismo y este peronismo más joven, es el que más imagen positiva tiene. ¿Te guste o no te guste? O sea, es el que más imagen positiva la tiene, con todo lo que eso conlleva. Y de alguna manera tiene cierto liderazgo, ¿sí? Tiene cierto liderazgo innovador que yo creo que viene dado muy por ese Júpiter en Sagitario en casa uno. Ese Júpiter en Sagitario en casa uno lo convierte en un líder que quiere de alguna manera renovar, que quiere cambiar, que empieza a pensar un poquito más diferente, ¿sí? Júpiter tiene que ver con las ideas, con la innovación, y está en Sagitario, está en su lugar de exaltación. Entonces ese Júpiter va a ir hacia nuevas ideas, va a ir hacia buscar nuevas ideas y cierta renovación. Desde el lugar en donde está, o sea, le toca estar en ese lugar, digamos, del peronismo, que es de alguna manera como la tradición que tiene 70, 80 años, ya no sé cuántos tiene, pero de alguna manera él quiere ser un líder renovador de esa energía. Ahora, ¿cómo están sus tránsitos? Básicamente vamos a encontrar, quizás lo más preocupante es este Plutón en casa 3,
que ese Plutón en casa 3 va a tener que está muy en la negociación, que está muy en la transformación interna de su comunicación, ¿sí? Tiene que renovar de alguna manera su forma de comunicación, porque muchas veces no es clara, es un poco es lo que comentaba recién previamente. Tiene que de alguna manera, si quiere ser un verdadero líder, tiene que aprender a comunicar de forma mucho más tajante, mucho más directa, mucho más clara también. Y eso le va a dar como gran posibilidades de ser ese líder transformador. O sea, porque enfrente hay todo un aparato discursivo también muy poderoso. O sea, no solo porque Milei y y el gobierno y cómo llegó Milei al poder fue a través básicamente de las redes sociales y principalmente de TikTok como gran herramienta de publicación y de difusión. O sea, Kicillof pareciera estar como muy antiguo, o sea, como que pareciera que todavía quedó en Facebook, en ICQ, o sea, quedó medio en el pasado, o sea, y esto tiene que ver un poquito con las personas que lo rodean, o sea, tiene que encontrar y transformar su renovación en cuanto a la comunicación. Luego vamos a tener que va a tener como un año muy movido, muy con sucesos inesperados. O sea, sobre todo por la presencia de Urano en casa 6. Esto está sucediendo ya hace varios años, o sea, pero ya tiene que estar como bastante acostumbrado. Y también tienen internamente como cierta limitación con los socios, ¿sí? Los socios aparentemente a Kicillof lo limitan más de lo que le permiten expandir. Y esto lo digo por su Saturno en casa 7. Su Saturno en casa 7 que además está retrógrado. Y además también está en Géminis, así que tiene que ver también tiene que, otro aspecto más de su comunicación, que por eso a veces no se entiende lo que dice, o sea, o quiere decir una cosa y dice otra, ¿sí? Pero en cuanto a los socios, o sea, ese Saturno, o sea, lo que me indica, digamos, en su vida personal yo no la sé, pero que sus socios en la política lo terminan limitando, lo terminan como siendo restrictivos, o sea, siendo es como si la autoridad fuese el otro. Y esto es de alguna manera la imagen que proyecta Cristina sobre su séquito, ¿sí? Sobre las personas con las que ella se rodea, que la autoridad es ella y la voz campante y la voz mandante es ella y todos tienen que acomodarse, ¿sí? Como el flautista de Hamelin, o sea, hacia lo que ella dice. Y eso a él le limita bastante, sobre todo porque también ese Saturno está en oposición está en oposición a su luna, está en oposición a su Júpiter. Entonces hay algo como que no le permite expandirse, está en oposición a su Neptuno natal, ¿sí? Hay tensiones entre los socios y algo mucho más espiritual y mucho más personal de su identidad, ¿sí? Que lo limitan. Entonces tiene que estar, esto no significa que siempre va a ser así, sino que tiene que revisar con quiénes se asocian. O sea, él tiene que estar revisando constantemente con quiénes se va a asociar, sobre todo en la política, para poder ser para poder ir mucho más lejos. De hecho, la vicegobernadora es algo bien peronista, de la matanza dura, bien de la militancia tradicional, y quizás sea como un limitante si él tiene como unas proyecciones como mucho más amplias. Yo personalmente creo que, también viendo su carta, creo que tiene muchas posibilidades de ser el líder estos años de la oposición, tener como siempre que se entrene un poquito más en su comunicación, en su claridad y permita expresar ideas como mucho más claras, puede ser un contrapunto importante del gobierno y puede lograr cierto liderazgo. Entendiendo que el liderazgo hoy es diferente, es completamente diferente al tradicional. O sea, ese Plutón en Capricornio, de alguna manera, está rompiendo con toda la tradición estatal, la tradición del liderazgo, del poder, y está entrando en Acuario. O sea, entonces, el liderazgo, la transformación, hoy está en un proceso de evolución y él tiene como cierta energía, también su Marte, su nodo norte en Acuario, cierta energía innovadora, su Urano, ¿sí? En conjunción a su Sol, tiene cierta energía que le puede llevar a ser un líder innovador dentro del lugar que ocupe, o sea, dentro de ese lugar que ocupa, que es, digamos, del peronismo, quizás no tradicional, asociado al kirchnerismo.
pero tiene como grandes posibilidades de ser ese líder. Si es una carta para ser presidente, como es un poco más difícil, eh, está un poco más difícil, sí, para ser presidente, pero sí para ser líder de la oposición estos años y generar un contrapunto con el gobierno. Hasta acá el video. Hasta la próxima.